el mar está en calma. Ya no hay velas negras en el horizonte. Las campanas de las iglesias suenan, y esta vez no por miedo. El rugido del norte se ha vuelto un susurro. Pasaron casi 100 años desde el Lindisfarne. 100 años de guerras, de conquistas, de sagas cantadas junto al fuego. Pero ahora, las grandes figuras que aterrorizaron Europa comienzan a desaparecer, uno a uno. ¿Dónde están los hijos de Ragnar? ¿Qué pasó con Ivar el Deshuesado, Olaf el Blanco, Halfdan Ragnarsson? Este video no trata sobre nuevas conquistas, trata sobre el final de una era, sobre cómo una cultura construida sobre el acero y la tormenta empezó a abrazar la cruz. No fue una rendición, fue una transformación. Año 873. En el este de Inglaterra, las crónicas hablan de una figura que camina con dificultad, pero cuya mente corta más que cualquier espada. Su nombre es Ivar. Lo llaman el Deshuesado. Su apodo ha generado debates durante siglos. Algunos creen que sufría de una enfermedad como osteogénesis imperfecta. Otros piensan que era una referencia a su estilo de combate, ágil, imposible de atrapar. Ivar comandó el gran ejército pagano durante más de una década. Tomó York, venció a reyes, pactó con otros. Fue estratega, diplomático y brutal cuando hacía falta. Pero en 873, en algún lugar entre Repton y Derbyshire, su rastro se pierde. Las crónicas anglosajonas dicen que murió y fue enterrado con tesoros dignos de un rey. Excavaciones modernas hallaron en Repton una tumba masiva, con restos humanos mezclados, espadas vikingas y esqueletos con signos de batalla. ¿Fue ese su cementerio? ¿Murió de enfermedad o cayó en combate? Nadie lo sabe con certeza, pero su figura se convirtió en leyenda. Ivar no fue solo un guerrero, fue el arquitecto del dominio vikingo en Inglaterra. Y con su muerte, el norte perdió a uno de sus más temidos hijos. Con la muerte de Ivar, el liderazgo vikingo se fragmentó. En Dublín, Olaf el Blanco intentó consolidar el poder. Era un caudillo respetado, vinculado por sangre a dinastías noruegas. Durante su gobierno, la ciudad vivió un auge comercial, pero su control era frágil. En 871, Olaf desapareció de los registros. Algunos dicen que murió en batalla, otros que regresó a Noruega y se perdió entre las sagas. Halfdan Ragnarsson, hermano de Ivar, tomó el liderazgo del Danelau, el territorio vikingo en Inglaterra. Pero Halfdan no era Ivar, no tenía su mente política ni su aura de mito. En 878 fue derrotado por los sajones liderados por Alfredo el Grande. Ese momento fue crucial. Los vikingos comenzaron a asentarse de forma definitiva, más que a conquistar. Fundaron granjas, pueblos y empezaron a mezclarse con la población local. En vez de ataques, hubo acuerdos. En lugar de dioses, llegaron misioneros. El guerrero vikingo se transformaba en terrateniente, en comerciante, en ciudadano. El poder ya no se basaba solo en el hacha, sino en la tierra y en el apellido. Los hijos de los invasores ya no querían navegar, querían heredar, y el rugido del norte empezaba a apagarse. En el siglo X, la transformación fue más profunda que cualquier batalla. Los vikingos comenzaron a convertirse al cristianismo. No fue inmediato, ni pacífico. En Noruega, Olaf Tryggvason, un antiguo guerrero, regresó convertido en rey y cristiano. Arrasó templos paganos, impuso la cruz a punta de espada y quemó santuarios dedicados a Odín y Thor. A quienes se resistían, les ofrecía dos opciones, el bautismo o el filo. Años después, San Olaf, Olaf II Haraldsson, completaría la obra. Estableció iglesias, fundó obispados y convirtió el cristianismo en la religión oficial del reino. Su muerte lo transformó en mártir y santo. En Dinamarca, Harald Blåtand, Harald Diente Azul, proclamó su conversión con la famosa Piedra de Jelling, donde dejó grabado que había unido Dinamarca y Noruega en una sola fe. La conversión también fue política. Reinos cristianos solo firmaban tratados con iguales. Para sobrevivir, los líderes vikingos debían adaptarse.
Los símbolos cambiaron. El martillo de Thor fue reemplazado por la cruz. Las runas dieron paso al latín. Y los Celts, una vez poetas de guerra, cantaban ahora alabanzas a Cristo. Fue el fin de los viejos dioses, pero también el nacimiento de una nueva era para el norte. A finales del siglo XI ya no era posible distinguir a un vikingo de un normando, un escocés o un inglés. Los guerreros del norte se habían asentado, mezclado y transformado. En Normandía, los descendientes de Rollo, el caudillo vikingo que aceptó tierras a cambio de paz, construyeron un ducado poderoso. Su tataranieto, Guillermo el Conquistador, cruzaría el canal en 1066 para convertirse en rey de Inglaterra, un vikingo en el trono anglosajón. En Rusia, los varegos se convirtieron en la élite gobernante de Kiev, fundaron dinastías, comerciaron con Bizancio y establecieron las bases del futuro imperio ruso. En Islandia, la ley reemplazó a la espada. Se formó el Alþingi, uno de los primeros parlamentos del mundo. Allí, los antiguos guerreros debatían leyes en lugar de blandir hachas. En lugar de incursiones, ahora había tratados. En vez de saqueos, matrimonios políticos. La violencia fue sustituida por diplomacia. Los nombres vikingos aparecían en actas reales, en sellos papales, en documentos de herencia. Y aunque los barcos seguían construyéndose, ya no eran para invadir, sino para comerciar. El mundo vikingo no desapareció. Se disolvió en el tejido de Europa, y donde una vez hubo guerra, ahora había legado. Hoy, los vikingos ya no cruzan océanos ni saquean ciudades, pero sus nombres siguen vivos, en las calles de York, en los apellidos de Islandia, en las sagas que aún se cantan en las frías noches del norte. Fueron más que guerreros, fueron exploradores, líderes, constructores de puentes entre mundos que parecían incompatibles. Y aunque sus templos se convirtieron en iglesias, su legado jamás se apagó, porque lo que los vikingos conquistaron, en el fondo, no fue solo tierra, fue el derecho a ser parte de la historia. Si esta trilogía te hizo sentir, aprender o cuestionar, no dejes que muera aquí. Suscríbete, comparte y deja tu comentario. Dinos qué legado crees que dejó el Rugido del Norte. Porque la historia no termina, se transforma. Y mientras alguien la recuerde, el eco de los vikingos seguirá navegando por los mares del tiempo. Gracias por ser parte de esta saga.